Hay nombres que el mundo aprende al revés. Primero conoce la escena, después el cuerpo y después, si tiene suerte, a la persona. Así ocurrió con Celeste Abigail Rivas Hernández. Antes de saber quién era, millones de personas supieron dónde la encontraron. En el maletero delantero de un Tesla. En un depósito de vehículos de Los Ángeles, un 8 de septiembre de 2025. En este episodio no es sobre un cantante, es sobre una niña de Lake Elsinore que coleccionaba peluches de Hello Kitty, que caminaba a la tienda de la esquina con su mochila y a la que un sistema entero, tanto familiar, escolar, judicial y sobre todo de entretenimiento, no logró proteger a tiempo. Hoy vamos a construir esta historia en orden, con lo que consta hoy en los documentos judiciales y reportes forenses. El acusado se ha declarado inocente y el proceso sigue abierto. Cuando hablemos de lo que se le imputa, le haremos siempre como acusación, no como sentencia. La única certeza incuestionable en este caso es esta, y es que hay una niña de 14 años que está fallecida y que merece que contemplemos su historia con más cuidado del que tuvo su final. Bienvenidos al abismo de la mente. Celeste nació el 7 de septiembre de 2010. Sus padres habían emigrado de El Salvador y construyeron su vida en Lake Elsinore, una ciudad del condado de Riverside, descrita por quienes lo conocían como tranquila, familiar, a 60 millas de distancia del glamour de Hollywood Hills. Tenía 2 hermanos mayores. Estudiaba en la escuela de Lakeland Village. Los vecinos la recuerdan con los rulos oscuros y abundantes, una sonrisa suave, una estatura pequeña y una mochila al hombro camino a la tienda del barrio. Una vecina, Keiklet Cortés, la describió la primera vez que la vio 3 años antes de esta tragedia, con una frase que hoy pesa distinto. ¡Qué niña más bonita! Celeste amaba a Hello Kitty. El cartel de desaparecida que circuló por Lake Elsinore mencionaba entre las últimas señas que lleva puestas unas pantuflas de ese personaje. Es un detalle pequeño, casi tierno y por eso mismo insoportable. Nos recuerda que hablamos de una niña, no de un personaje de Crónica Roja. La comunidad se resiste, y con razón, a que la reduzcan a una etiqueta. Cortés lo dijo así: no quiero que le recuerden como una niña rebelde o una fugitiva. Era una hija, una hermana, una amiga. Era una niña joven tratando de entender la vida. Y no le tocó crecer. Sostengamos esa frase por un momento, porque en este episodio les vamos a explicar cómo un adolescente terminó al lado de un adulto de 21 años y cómo éste no quiso tomar su responsabilidad por lo que le pasó a ella. Según reconstruyen los documentos judiciales, el contacto entre Celeste y David Anthony Burke, el músico conocido como D4DV, se remonta a unas interacciones públicas en el servidor de Discord del artista, ya en el 2022. En ese momento ella tenía apenas entre 11 o 12 años. Por eso, la Fiscalía sostiene que el abuso sexual continuado comenzó en septiembre de 2023, cuando Celeste tenía 13 años y Burke tenía 18, y que se prolongó al menos hasta septiembre de 2024. Los mensajes que los investigadores dicen haber recuperado abordaban, según los documentos, temas de una gravedad que excede por completo lo que corresponde a la vida de una niña de esa edad. Hay un dato que la Fiscalía subraya de forma explícita. Las autoridades ya habían
advertido a Burke que Celeste tenía 13 años, es decir, no se trató de un adulto que desconocía la edad de la persona con la que interactuaba, sino de alguien quien, según el expediente, se le informó directamente y que había continuado el contacto de todas formas. La familia de Celeste reportó su desaparición en 3 ocasiones durante 2024, el 15 de febrero, el 19 de marzo y el 5 de abril. Pues cuando ella regresaba a casa, sus padres la retiraban el teléfono. Un intento de cortar el contacto. Según la acusación, Burke pagó $1,000 a una compañera de clase de Celeste para que le entregara un teléfono nuevo que él mismo había comprado, específicamente para poder seguir comunicándose con ella pese al veto de sus padres. A lo largo del 2024, la pareja había pasado fines de semana en la casa de Burke en Hollywood Hills y habrían viajado juntos a Las Vegas, Londres e incluso Texas para conocer a la familia del cantante. Celeste fue fotografiada entre bambalinas en uno de sus conciertos en Los Ángeles en junio de 2024. Quiero detenerme aquí, porque no en los detalles de viaje, sino en la mecánica, porque esto es clínicamente un patrón de aislamiento progresivo. Retirar a la víctima de las estructuras que podían protegerlas, el teléfono controlado por los padres, la vigilancia escolar, la red de amigos, y sustituirlas por un acceso exclusivo de adulto. Eso no es amor apresurado, es una ingeniería de dependencia. Ya en abril de 2024, ya el 5 de abril de 2024, Celeste fue reportada desaparecida por última vez, a los 13 años, según la investigación, el 23 de abril del 2025. Es la última fecha que se tiene constancia de que estuvo con vida cuando salió de casa con la idea de ir al cine con Burke. La familia ha declarado públicamente que desconocía el alcance real de esta relación. Antes de seguir con esto, déjame decirte algo. Historias como las de Celeste remueven algo muy concreto en quien las escucha. Preguntan sobre los propios vínculos, sobre las señales que a veces no vemos o que no queremos ver. En nuestras propias relaciones, cómo se construye o cómo se rompe la confianza dentro de la familia. Por lo tanto, si algo de esto te tocó una fibra, si te encontraste pensando en tu propia historia, en un vínculo que te costó nombrar o en patrones que se repiten, trabajo justamente eso en mis sesiones de coaching terapéutico individual. Este es un espacio en español para mirar de frente lo que normalmente evitamos a mirar. Toda la información la tendrás en la cajita de descripciones, tanto en español como en inglés. Sigamos. El 8 de septiembre de 2025, un trabajador de un depósito de vehículos de Los Ángeles llamó a la policía tras detectar un olor dentro de un maletero delantero de un Tesla Model X. Registrado a nombre de Burke, se encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición. El vehículo había sido remolcado 3 días antes, desde la calle a 120 metros de la casa del cantante en Hollywood Hills. Según el expediente de la Fiscalía, la cabeza y el cuerpo de Celeste, severamente descompuestos, estaban dentro de la bolsa para cadáveres, sus brazos y piernas en una bolsa de basura separada debajo de la primera. Las autoridades alegan que el cuerpo fue introducido en una piscina inflable para contener la sangre antes de ser desmembrado. Vamos a detenernos ahí, porque no hace falta describir más para entender la magnitud de lo ocurrido. Y esta producción elige no explotar ese detalle más allá de lo que el caso exige para ser comprendido. He aquí un dato inquietante que marca el tiempo transcurrido, porque los investigadores creen que Celeste llevaba meses muerta
antes de que hallaran sus restos. Un vídeo de vigilancia y otras pruebas, según la Fiscalía, confirman que Burke fue la última persona en conducir el vehículo el 29 de julio del 2025, antes de salir de gira. Al día siguiente del hallazgo, Burke se presentó a cantar en Minneapolis dentro de esa misma gira. 9 días después, canceló las fechas restantes. El 16 de septiembre, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles identificó los restos como los de Celeste Rivas Hernández. La investigación se extendió durante 6 meses, un plazo que generó críticas hacia el Departamento de Policía de Los Ángeles por falta de información pública. El jefe de la policía, Jim McDonnell, respondió a esas críticas con una frase que vale la pena repetir. Mi deber no es alimentar la especulación, sino hacer justicia, y eso exige paciencia y disciplina para todos. El 26 de abril del 2026, David Anthony Burkett fue formalmente acusado por asesinato en el primer grado, con circunstancias especiales que habilitan la pena de muerte, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. Se declaró inocente. Sus abogados sostienen, en palabras textuales de su declaración pública, que las pruebas reales demostrarán que él no la asesinó y que no fue la causa de su muerte. El informe forense publicado ese mismo mes determinó que la causa de la muerte fueron múltiples lesiones penetrales causadas por objetos no especificados y calificó la manera de fallecimiento como homicidio. Un certificado de defunción actualizó y señaló además que no es posible determinar con certeza si Celeste estuvo embarazada en el año previo de su muerte. Un punto que, de confirmarse jurídicamente, podría derivar en cargos adicionales. La familia de Celeste rompió su silencio público tras la acusación formal. Su madre, Citlali Hernández, dijo a la prensa fuera del tribunal que quiere justicia para su hija y no descansará hasta que todos los responsables rindan cuentas. El funeral de Celeste se realizó el 7 de octubre del 2025, un mes después del hallazgo de sus restos, y la comunidad de Lake Elsinore acudió en gran número a despedirla. Una audiencia preliminar de varios días ha sido fijada para el próximo mes de julio. Cuando en un caso como este se hace público, la pregunta que más circula y la más dañina es esta: ¿por qué no se dio cuenta la familia? Es una pregunta que traslada la carga de la protección a quien menos poder tenían en esta dinámica. Miremos, en cambio, la arquitectura psicológica de lo que describe en el expediente. El primero, la simetría de poder, porque aquí no hablamos de una diferencia de edad abstracta, sino una diferencia estructural: fama, recursos económicos, movilidad, viajes internacionales y nacionales y acceso a herramientas de las que un adolescente de 13 años simplemente no dispone. ¿Cómo comprar un teléfono de repuesto para eludir la supervisión parental, desde la teoría del apego de John Bowlby? Sabemos que en la adolescencia el sistema de apego sigue buscando figuras de referencia y que el adulto con recursos y con atención sostenida puede ocupar, de forma perversa, ese lugar que debería corresponder al cuidador seguro. El segundo, el aislamiento como mecanismo de control. Lo vimos en la cronología y lo seguiremos viendo en muchísimos casos. Cada intento de la familia de cortar contacto fue, según la acusación, sorteado de forma activa. Esto coincide con lo que la literatura sobre el control coercitivo describe como un ciclo de recuperación del acceso. El agresor no se retira ante el límite, lo rodea. El tercero, y este es el punto más incómodo probablemente de todo el caso, es que la Fiscalía sostiene que el motivo del homicidio fue la amenaza a la exposición pública, es decir, que el fallecimiento de Celeste no respondería a un arrebato pasional, sino, en cierta medida y en cierta hipótesis, según ellos, a un cálculo de protección de una carrera y una reputación. Y aquí que conviene traer a Carl Jung,
y su concepto de la persona, porque esa máscara social que construimos para el mundo, cuando la distancia entre la persona pública y la sombra se vuelve insostenible, algunos individuos, en los casos más extremos, optan por destruir la evidencia de la sombra antes que dejarla salir a la luz. Esto no es una justificación, es una lectura de la lógica interna, profundamente fría, que subyace a la acusación. El cuarto, y aquí quiero ser especialmente cuidadosa. La industria del entretenimiento y la cultura del fandom jugaron un papel que merece nombrarse sin sensacionalismo. Porque la cercanía de una figura pública genera en cualquier adolescente una sensación de elección y de estar siendo vista. Esto resulta muy difícil de procesar críticamente a los 13 años. Porque no es ingenuidad de la víctima, pero es una vulnerabilidad evolutiva. Pues el cerebro adolescente todavía está construyendo su capacidad para evaluar el riesgo a largo plazo. Y encontrarse con una máquina de acceso y de atención diseñada solo y exclusivamente para ella a gran escala no es fácil de procesar. Aquí no voy a detallar las tácticas específicas paso a paso, porque esto no aporta nada a la comprensión y sí puede convertirse en las manos equivocadas en un manual donde no quiero que haya. Pero lo que importa retener es el patrón, no es el guión. Quien busca vulnerar a uno menor no busca con amenaza, pues llega con lo que más hoy en día se está viendo, que es la atención, con los regalos, con las promesas de ser elegida, con la protección real, de no tratarla como una niña, pero más como una adulta. Y seamos sinceros también aquí, la protección real no es enseñar a los niños a detectar cada táctica, sino a sostener vínculos familiares donde el niño puede hablar algo incómodo y siga sintiéndose parte de esa familia sin tener que ser un secreto o pensar que está haciendo algo mal. Víctor Flam escribió que el cuerpo humano puede soportar cualquier cosa. ¿Cómo? Si tiene un para qué. En el caso de Celeste nos obliga a invertir la pregunta. No qué sentido puede sacar ella de esto. Ella falleció sin la oportunidad de encontrarlo, sino qué sentido estamos dispuestos a construir quienes seguimos aquí. Hay una tentación en el true crime como género de convertir el sufrimiento ajeno en el entretenimiento puro, en rompecabezas de pistas que resolver por el placer de resolverlo. Este impulso deshumaniza exactamente a quien más merece ser recordada como persona, a la resistencia de su comunidad a que le llamen rebelde o fugitiva, porque esto en el fondo es una defensa filosófica. Exigir que el lenguaje no le robe a Celeste su condición de sujeto, reduciéndola a un objeto de una historia ajena. También hay una pregunta más amplia sobre la justicia y el tiempo. 6 meses de investigación silenciosa, una audiencia preliminar que aún no llega, un para que la familia sigue esperando. La filosofía moral nos recuerda que la justicia no solo es un veredicto, es también un proceso de sostener la verdad pública el tiempo que haga falta, sin que la impaciencia colectiva, la nuestra, la de quienes consumimos estas historias, presione un cierre prematuro. Celeste tenía 13 años cuando empezó todo esto. Tenía 14 cuando falleció. No llegó a cumplir 15. Y la pregunta que este episodio no puede responder, y quizás ningún tribunal pueda responderle todo, es ¿qué clase de adulta habría llegado a ser? ¿Cuántas Celestes más como ella existen hoy, en la misma hora, atravesando el inicio de una historia parecida sin que nadie, todavía hasta el día de hoy, lo sepa? Contar esta historia no cambia lo que pasó, pero nombrarla bien, en orden, con cuidado, es lo mínimo que debemos hacer. Que no sea solo una niña del Tesla,
sino Celeste Abigail Rivas Hernández, hija, hermana, una amiga de Lake Elsinore que amaba a Hello Kitty y que merecía crecer. Si este episodio te dejó removido, si notaste algo tuyo, resonando las preguntas sobre el silencio familiar, sobre los vínculos que aíslan o la dificultad de nombrar lo que duele, te recuerdo que tengo un espacio de sesiones de coaching terapéutico individual, tanto en español como en inglés, pensado exactamente para esto. Como siempre les digo, ámense, cuídense, respétense incondicionalmente. La vida es mejor cuando están con ustedes. Recuerden que merecen estar aquí. Y sobre todo para las juventudes y para los padres que tienen hijos adolescentes. Recuerden que no hay nada más bonito que crear un vínculo, pues entre tus padres si eres adolescente que me escuchas, entre tus hijos si eres adolescentes. Que no hay teléfono, que no hay famoso, que no hay nadie más importante que ese vínculo familiar, donde has crecido, donde siempre, siempre, siempre tendrás el verdadero amor, sin que lo tengas que buscar fuera, pues lo tienes dentro de casa. Buenas tardes, días o noches allá donde me estén escuchando. Gracias.